Eh, Hola, ¿se escucha todo bien? Hola. Eh, Nada, bienvenidos. Otro coloquio del departamento. Hoy tenemos la visita del profesor Julián Haddad. Creo que todos lo conocen porque hizo acá el doctorado en área de ecuaciones diferenciales con la dirección de Pablo Amster. Y bueno, ahora es profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Y bueno, nos va a hablar sobre la desigualdad de Sobolev-Zhang, que es una versión con invariancia afín de la desigualdad de Sobolev. Y nada, los dejo con el conferencista. Ahí está. Está la luz roja. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Pablo por la introducción, gracias a todos por venir. Gracias. ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Ok. Ahí está. ¿Con el micrófono también? No. Gracias también, quiero dar las gracias a Dani Galicer por invitarme acá. Si estuviera Mariano, le diría felicitaciones por la tesis. Fue una tesis muy buena. Está festejando ahí. Y bueno, y de nuevo gracias a todos por venir. Lo que voy a hacer es hablar de una introducción muy básica a la geometría de conjuntos convexos, que es un tema más o menos nuevo para mí, en el que me metí hace unos años. Y lo que quiero hacer es introducir conceptos de geometría de conjuntos convexos, muy elementales, y para eso, como excusa, voy a demostrar un teorema que es la desigualdad de Sobolev-Zhang. Entonces empecemos con la desigualdad de Sobolev, que es esa que está ahí. Bueno, dada una función f, vamos a suponer que es infinito y de soporte compacto. La desigualdad de Sobolev relaciona las normas LP de la función y el gradiente de la función. Una cosa muy, muy básica que se usa mucho en ecuaciones diferenciales. Entonces vamos con la demostración. Lo primero que se hace está ahí, es comparar la norma LP de la función con una integral de los conjuntos de nivel. Ahí los KT, yo agarro un número T y defino KT como el conjunto de puntos a donde la función está por arriba de T. ¿Está bien? Entonces este KT es un conjunto y estoy integrando los volúmenes de conjunto. Ahora, el paso clave, esa desigualdad que está ahí es muy fácil de hacer, esas se las pueden dar a sus alumnos de análisis real o análisis 1 si quieren, no es tan complicado. Ahora, el punto clave de la desigualdad de Sobolev es ese ahí. Porque, bueno, ahí es que está el paso que es el punto geométrico del asunto. Ustedes saben que las burbujas de jabón son redondas. ¿Por qué son redondas las burbujas de jabón? Las pompas de jabón son redondas porque tienen una tensión superficial, ¿no? Entonces la pompa va a querer minimizar la superficie, ¿está bien? Pero tiene aire adentro y el aire no puede salir, así que el volumen va a permanecer constante, salvo que se comprima un poco, pero bueno, supongamos que no. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el volumen de un conjunto K es igual al volumen de una cierta bola, digamos esta es la bola euclídea unitaria, entonces la medida de superficie de K, con esto me refiero a la medida de superficie del borde de K, pero la voy a escribir así, es mayor o igual que la medida de superficie de la bola unitaria, ¿no? Quiere decir que a igual volumen, la que tiene menor superficie es la bola. Bueno, eso se puede escribir de una manera que no dependa del volumen de K, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se escribe? Si tengo un conjunto cualquiera que no tenga el volumen de la bola unitaria, lo normalizo. Lo voy a achicar hasta que tenga el volumen de la bola unitaria. Entonces, perdón, esto lo voy a escribir acá. Entonces, SK dividido el volumen de K elevado a esta potencia en particular, pues es la potencia necesaria para que todo funcione bien,
va a ser mayor o igual que la superficie de la bola unitaria dividido el volumen de la bola unitaria elevado a la misma potencia. ¿Está bien? Y ahí dejé unos espacios estratégicos que van a ver por qué están ahí. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que si uno tiene el volumen de K elevado a esa potencia que está allá, n menos 1 dividido n, uno lo puede pasar para acá. Ahora, todo esto que está acá es una constante que depende solo de la dimensión, la puedo pasar para allá. Entonces, la medida de superficie del borde de un conjunto es mayor o igual que esa constante, no, la constante esa que da acá, que esta constante por el volumen del conjunto elevado a la n menos 1 sobre n. ¿Tá? Entonces, este paso que está acá es la desigualdad isoperimétrica. ¿Está bien? Y, bueno, continuemos. La superficie la voy a escribir como la integral de la función 1 en el borde del conjunto convexo, del conjunto KT. ¿Está bien? Y ahí, entonces, esta variable x recorre el borde del conjunto de nivel, o sea, recorre la superficie de nivel t, y t recorre todos los niveles, ¿no? Entonces significa que ese punto de x va a pasar por todos los puntos del espacio. Y esta doble integral puede ser escrita como una integral en Rn. ¿Está bien? Bueno, más de uno acá sabrá lo que voy a usar, ¿no? Es la fórmula de coárea. Vamos a tratar de hacer un dibujito de eso. Si anda en matemática. ¿Está pensando? ¿No está pensando? Ahí, tac. Esto tendría que haber quedado. Ah, ya sé. Hay que usar este. Puede fallar. A ver, esperen que... Ah, está corriendo. Bien. Eso es lo que quería mostrar. Entonces, tenemos una función. Esto acá es el gráfico de esa función. Cortamos con un nivel t y miramos el borde del conjunto de nivel, o sea, la superficie de nivel. Bueno, vemos que los x que recorren la superficie de nivel, cuando el t recorre todos los niveles, pasan por todo el espacio. Ahora, entonces quiere decir que esta integral doble, pues, esa integral doble que estaba atrás, puede ser escrita como una integral en Rn, solo que acá en algunos lugares los x se acumulan más que en otros lugares, ¿no? Entonces, esa integral va a venir con un peso, y ese peso depende de la velocidad a la cual se mueve, a la cual avanza esa superficie de nivel, cuando variamos el nivel a velocidad 1. Y se ve claramente acá que cuando el gradiente es chico, la superficie avanza rápidamente. Cuando el gradiente es grande, como acá, ¿no? La superficie avanza lentamente. ¿Está bien? Bueno, se puede hacer la cuenta. El peso es inversamente proporcional a esa velocidad medida ortogonalmente, y esa velocidad medida ortogonalmente es inversamente proporcional a la norma euclídea del gradiente. ¿Está bien? Entonces, volviendo acá, esta doble integral se escribe como la integral de la norma del gradiente, norma euclídea, y ahí se acabó. Esta es la desigualdad de Sobolev. ¿Está bien? Sí. Perdón, pregunta de... Sí, decime. Hay constantes dando vueltas, entre otras esta de acá. Claro. Pero no las voy a escribir porque se ponen re feas. Okay. Pero el tema es que es una buena pregunta, porque este tipo de desigualdades son especiales porque son sharp. Si uno se acuerda de cada desigualdad que usó, en cada desigualdad hay un caso de igualdad. En este caso, si los cates son todos bolas, tenemos igualdad de acá para acá. Si, bueno, acá siempre hay igualdad, acá siempre hay igualdad. No. ¿Dónde es que puede fallar? Ah, de acá para acá hay igualdad cuando todos tienen el mismo volumen. Entonces ahí se ve la función extremal tiene conjuntos de nivel que son todos iguales a una bola. O sea, son las características de bolas. El problema ahí es que acá este gradiente sería débil, así que más o menos. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero contar es una desigualdad parecida a esta, que en el lugar en donde se aplica digamos, el paso clave, se cambia por otra desigualdad de volúmenes, que se llama la Petty Projection Inequality, que es una desigualdad más fuerte que la desigualdad isoperimétrica. Y está muy relacionada con conjuntos convexos, me sirve como excusa para introducir los conceptos básicos y presentar, por ejemplo, el cuerpo proyección, etc.
Entonces vamos para allá. Un cuerpo convexo, si vinieron a la tesis de Mariano, saben que es un conjunto convexo, compacto y con interior no vacío. Vamos a suponer que en nuestros conjuntos convexos el cero está en el interior para evitar cosas feas. Entonces el conjunto convexo, mi conjunto favorito es de acá, digamos, con el origen acá. Ven que no tiene por qué ser un conjunto simétrico, ¿está bien? Entonces, y acá vamos a definir muchas mediciones que se pueden hacer, que describen a ese conjunto. Y al final voy a mostrar, bueno, cómo se puede mejorar esta desigualdad isoperimétrica. Y voy a tratar de explicar por qué es mejor entre comillas, ¿no? Bueno, las más obvias son las que ya usé, son el volumen y la superficie. Volumen es la medida de Lebesgue y la superficie es la medida de Hausdorff n-1 dimensional, si quieren. Para conjuntos convexos se puede definir más fácilmente. Otra medición que se puede hacer es la siguiente. Si elegimos un vector B unitario de norma 1, la función soporte se construye de la siguiente manera. Uno agarra el hiperplano que sea ortogonal a B, que esté más cerca del origen, ¿tá? Y que se intersecte en el borde. ¿Está bien? Bueno, mentira, no. Que deje al convexo de un lado del hiperplano. Está el dibujo que hice acá. Esta distancia se llama HKB para, es la función soporte, ¿no? Entonces, bueno, el B puede girar, puede tomar todas las direcciones y esta función va a caracterizar al convexo, ¿no? Hay un único conjunto convexo que tiene a esta como función soporte. Además, este bicho se puede calcular como esa distancia perpendicular, si ustedes agarran un X cualquiera, la distancia perpendicular a B, la distancia en la dirección de B, de X a B, esta que dibujé acá, es el producto interno entre B y X. ¿Está bien? Entonces esto de acá se puede escribir como el máximo de los productos internos entre B y X con X en K. ¿Ok? Este dibujo tiene sentido si B tiene norma 1, pero si B no tiene norma 1, esta fórmula también tiene sentido, y se ve que es una función que es homogénea de grado 1. Quiere decir, si multiplico a B por 2, el 2 sale para afuera. ¿Está bien? Entonces esa función que dibujé ahí, que es para los vectores unitarios, bueno, se extiende por homogeneidad, de manera homogénea de grado 1. Entonces, esa es la función soporte, es homogénea de grado 1, o sea, los lambdas positivos salen para afuera, ¿no? Los lambdas positivos salen para afuera, y además es convexa, se puede ver que es convexa. Toda función que sea homogénea de grado 1 y convexa y positiva es la función soporte de un único convexo K. Entonces hay una correspondencia 1 a 1 entre estas funciones y los cuerpos convexos. Hay otra función que escribo acá con la notación de norma, pero que acá no escribí norma. ¿Cómo es? La función se define de la siguiente manera. Tomo un punto, supongamos que ese punto esté fuera de convexo, y ahora voy a dilatar el conjunto convexo para afuera hasta que el borde toque a X. ¿Está bien? Entonces lo dilato más o menos así hasta que tac, toco. Bueno, este sería, ¿no? Lo agrandé todo hasta que tocó. Bueno, entonces este nuevo conjunto es lambda K, con lambda un número positivo, y este lambda, entonces este numerito de acá, sería la función Gauss de X sub K. ¿Está bien? Si K fuese un conjunto simétrico, entonces esta sería una norma. Es lo único que falta. Bueno, esta función también es homogénea, ¿no? Si yo multiplico a X por 2, lo traigo acá, el lambda necesario va a ser el doble. Pero si multiplico a X por menos 1, entonces este de acá, bueno, voy a tener que multiplicar al conjunto convexo por un lambda más grande, ¿no? Porque va a estar como más lejos, entre comillas. No necesariamente la norma, bueno, la función Gauss en X y en menos X dan igual. ¿Vale? Por eso no es una norma, pero la voy a escribir así. Y es una función convexa.
¿Está bien? Dicho sea de paso, los puntos del borde del convexo K, si X está en el borde, la función Gauss da ¿cuánto? Da 1, porque ya está en el borde. ¿Está bien? Entonces el conjunto convexo es la bola es el conjunto de nivel de nivel 1 de esa función. Si fuese simétrico sería la bola unitaria de esa norma. Perdón. Sí. Que las dos, la función soporte y la función gauge Son convexas, homogéneas y ambas caracterizan al conjunto convexo. pero dijiste además que Las caracterizan de maneras diferentes. hay un único. Hay un único convexo que la tiene a ella como función soporte, ¿no? Y si agarro una función gauge y la pienso como función soporte, Obtenés la polaridad. Algo de lo que habló Mariano hoy es, dado un conjunto K, existe lo que se llama el conjunto polar. Bueno, ese conjunto polar se obtiene intercambiando el rol de estas dos funciones. O sea, sí. Parece que lo hubiéramos conversado antes esto. No, es todo genuino. Después, otra función relevante es la función radial. Esa es más fácil de explicar. Si mi vector si tengo un B de norma 1, entonces tiro un rayo hasta que choca con el borde. ¿Está bien? Y esa distancia va a ser el radio en la dirección de B. Entonces este bicho acá, ahí, es RK de B. RK de B es fácil ver que es 1 dividido la norma, ¿no? Si ustedes tienen un punto y quieren llevarlo al borde de la bola, están en un espacio normado, tienen un punto y quieren llevarlo al borde de la bola, lo dividen por su norma. ¿Está bien? Bueno, eso se aplica si K es simétrico. Si K no es simétrico, lo dividen por la función Gauss. Entonces, el radio es 1 dividido la función norma. Bueno, después, justamente el cuerpo polar es el cuerpo que se define intercambiando la función soporte y la función norma. ¿Está bien? El cuerpo polar se define como el único cuerpo convexo cuya función soporte es la función Gauss de K. O, lo que es lo mismo, pero hay que probar que es lo mismo, el cuerpo convexo, el K polar se define como el único cuerpo convexo cuya función norma es la función soporte de K. Y acá debería ir al dibujito de nuevo. Ok, vamos a pausar este bicho que estuvo dando vueltas todo este tiempo. Ahí va. Ese es un ejemplo. El cuerpo que es negro es K y el azul es el borde de K polar. Entonces, yo ahí muevo los vértices, ¿no? Los vértices de K y el K polar se mueve de manera acorde. El origen no está marcado, pero está más o menos por acá. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando el origen se aproxima al borde, bueno, el borde de K se aproxima al origen, el cuerpo polar explota? ¿Está bien? Por eso estoy pidiendo que el origen tenga que estar en el interior. Si no, el polar no es un cuerpo convexo porque no es compacto. Y si me voy para afuera, peor todavía, pasan cosas muy raras. Bueno, pero acá pueden ver que si yo estiro el cuerpo convexo en una dirección, el cuerpo polar se comprime en esa misma dirección. Y que si, bueno, a ver, si llega a ver, si yo comprimo al cuerpo convexo en alguna dirección, entonces el polar se estira. Bueno, acá no se ve muy bien, pero el cuerpo polar se estira. A ver, si yo comprimo así, el polar se estira así, la dirección ortogonal. Hay una ley de transformación, etc. Y además, no sé si se ve, pero hay una correspondencia entre vértices de K y lados de K polar. ¿Está bien? Eso es algo que Mariano trabajó mucho en la tesis, de hecho. Para dar los ejemplos, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces... y por último, si K es grande, el polar es chico, ¿no? K es grande, el polar es chico. Y si K es chico, el polar es grande. ¿Eh? Bueno, entonces eso justifica un poco lo que... una cosa que usó Mariano, que es la desigualdad de la Blaschke-Santaló, que dice que los volúmenes son más o menos uno dividido el otro. ¿Está bien? El volumen de K es el volumen del otro elevado a la menos 1. El producto en realidad está acotado por ahí. Ok, entonces, bueno, eso está ahí. Cuerpo proyección, esta es una construcción un poco más complicada.
Chau, convexo favorito. Chau, ese convexo. Vamos a hacer un dibujo en 3D. Bien. Dado un cuerpo convexo K, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, bueno, supongamos que el origen está ahí. Si tomamos un vector unitario cualquiera, podemos mirar un plano ortogonal y proyectar ortogonalmente. Entonces proyectamos ortogonalmente y da alguna cosa así, ¿no? Tac. Esto va a ser en dimensión n-1, ¿no? Obtenemos un conjunto convexo en dimensión n-1, no importa dónde puse el plano. Bueno, el cuerpo proyección está definido de la siguiente manera. Es el único cuerpo convexo, es el único cuerpo convexo que tiene a este área n-1 dimensional como función soporte evaluada en este B. Entonces este área n-1 dimensional, es igual a h pi k de B. ¿Ok? Bueno, eso es una construcción. Si yo tomo un B de norma diferente de 1, esto acá no cambia, entonces hay que arreglarlo para que sea una función 1 homogénea. ¿Está bien? Eso se puede hacer. Un detalle, antes de eso, un detalle es que esta cosa es simétrica, quiere decir que si yo tomo B para el otro lado, la proyección va a ser igual, eso es claro. Pero bueno, el punto de cómo se calcula, se puede calcular con una fórmula que es bastante clara. Vamos a hacer eso. Vamos a tratar de hacerlo acá en este. Si yo integro en el borde de K el vector B, producto interno del vector normal de X, diferencial superficie en X. ¿No? Vector normal, todo el mundo sabe lo que es. Dado un punto del borde, el vector normal exterior es la normal exterior. ¿Qué pasa si integro esto? ¿Cuánto da? Bueno, esta es una integral de análisis 2, ¿no? Es la integral de, bueno, da la divergencia en el interior, si querés. Eso es 0 porque este B es constante, ¿no? Pero si uno lo ve de otra manera, es el flujo, ¿no? Es la cantidad de aire que entra por el convexo menos, bueno, menos la cantidad que entra por el convexo más la cantidad de aire que sale por el convexo, suponiendo que el aire viaja en todos los puntos a la misma velocidad dada por B. El campo de velocidad es constante. Y se ve que es 0 porque lo que entra y lo que sale da igual. Ahora, ¿qué tal si yo integro el módulo de este producto interno? Eso ya no es más una integral de flujo, de análisis 2, ni nada. Va a dar lo que entra más lo que sale. Entonces, si lo divido por 2, esto va a dar la h pi k de B. ¿Ok? Da una fórmula para calcular la función soporte del conjunto del cuerpo proyección en función de una integral de superficie. Y eso funciona muy bien. Entonces, y se ve de esta fórmula que ya esta fórmula es homogénea de grado 1. Si yo multiplico a B por 5, el 5 sale afuera. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿ahora qué viene? Sí, bueno, tengo que decir un par de cosas más. Bien, estamos bien. ¿Qué tiene que ver este cuerpo proyección? Este cuerpo proyección está muy relacionado con la demostración de la desigualdad de Sobolev que hice antes. Y voy a explicar por qué. ¿Sabían que si yo tomo todas estas áreas de todas las direcciones posibles y tomo el promedio, da la medida de superficie? Yo no sabía, pero es así. Si yo tomo todas estas áreas, ¿no? Dado una dirección y proyectas ortogonalmente, medís la medida n-1 dimensional de la proyección y ahora promediás eso en todas las superficies. O sea, tomás la integral sobre la esfera unitaria, todos los vectores unitarios, de esa cosa que va a ser, por definición, la h pi k de B, diferencial superficie en B. Bueno, esto es, salvo un múltiplo, es proporcional a la superficie. La constante depende de la dimensión.
¿Está bien? Entonces, y si se fijan lo que es esta cantidad en términos del cuerpo proyección, ¿qué es? El cuerpo proyección es simétrico. Entonces, cuando tomo la función soporte, es como si fuera el ancho dividido por 2. Lo que estoy mirando es, esta cantidad es entonces el ancho medio. Yo agarro todas las direcciones posibles y veo el ancho del conjunto convexo, imagínense el conjunto acá, ¿no? Hago así, tac, 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 miro todos esos anchos y promedio es el ancho medio del conjunto convexo. Quiere decir que el mean wide es una mean wide de pi k es la medida de superficie del borde de K. ¿Está bien? Entonces, es un cuerpo, ese cuerpo proyección es un cuerpo convexo que contiene mucha información. En particular, si uno mira el ancho medio, da la superficie. Y otras medidas de ese cuerpo convexo van a dar otras medidas de superficie. Por ejemplo, el volumen de pi k. El volumen de pi k es como si fuera una medida de superficie. ¿Está bien? Y el volumen del polar también. También uno podría mirar la medida de superficie de este bicho y así un montón de... La cuestión es que es un cuerpo convexo que condensa un montón de información y toda esa información tiene que ver con la medida de superficie de K. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la desigualdad de Sobolev? Vamos a apagar acá. Bueno, por todo lo que dije, entonces, esa medida de superficie es el ancho medio de K. El volumen de pi k también es una manera diferente de medir la superficie. Y como toda medida de superficie que se respete, tiene que satisfacer alguna desigualdad isoperimétrica. ¿Está bien? Entonces ese es el chiste. El chiste es que la desigualdad isoperimétrica que satisface el volumen de pi k es más fuerte que la desigualdad isoperimétrica que satisface la medida de superficie. Entonces, eso viene acá. El volumen de pi k elevado a la 1 sobre n, hay que elevar a la 1 sobre n por una cuestión de grado de homogeneidad, ¿no? El volumen de un conjunto es como el radio elevado a la n. Y si estos radios son estas medidas de superficie, elevado a la 1 sobre n es como una especie de media del radio, ¿no? Dividido el volumen de K elevado a la n menos 1 sobre n da mayor que con bolas. O sea, da mayor que con bolas. Eso significa que este numerador que está acá puede reemplazar a la medida de superficie en cualquier cosa que hagamos. Y por esa historia de que cuando el polar es grande, el cuerpo es chico, cuando el cuerpo es grande, el polar es chico, también el volumen de pi k polar a la menos 1 sobre n es otra medida de superficie y, bueno, es más débil que la anterior. ¿Está bien? Bueno, ¿qué desigualdad vamos a usar de todas estas? Esta desigualdad de acá hasta acá es la desigualdad isoperimétrica clásica. Que esto es menor que esto es fácil, fácil, muy fácil. Acá hay unas constantes de dimensión. Entonces, que esto sea mayor o igual que esto es la desigualdad de Blaschke-Santaló. Que Santaló. Que esto sea mayor o igual que esto es una conjetura. Una de las últimas conjeturas abiertas de geometría convexa. Tiene 50 años. Pero que esto sea mayor que esto es un teorema. Y esa es la desigualdad, la Petty projection. Ya va, ya va. Que esto sea mayor o igual que esto es la Petty projection inequality. ¿Está bien? Y
tiene un chiste esta desigualdad isoperimétrica, que es la siguiente. No es que tiene una gracia. Es mejor que esta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una bola, por ejemplo, o un conjunto convexo cualquiera, lo aplastan así por 2 y lo estiran así por 2, la medida de superficie cambia. Bueno, esta medida no cambia. ¿Está bien? Si tienen un conjunto convexo y lo estiran así por 2 y lo achatan así por 2, la medida de la superficie medida de esta manera no cambia. ¿Está bien? Si ustedes preservan el volumen del interior, preserva. Entonces, ¿qué significa? Que esta medida dividido el volumen va a ser lo mismo que para las bolas, pero va a ser lo mismo que para otros conjuntos. Por ejemplo, los elipsoides, ¿no? Los elipsoides, para los elipsoides, esta medida da lo mismo que para las bolas. Entonces, si ustedes tuviesen una pompa de jabón que evoluciona tratando de minimizar este bicho y no este, al final la pompa de jabón no sería una bola, sino un elipsoide cualquiera. Y uno podría golpearla y cambiaría la excentricidad, por ejemplo. Le da igual la excentricidad a esa medida. Bueno, ese es el chiste. Entonces, con esas herramientas, hagamos una desigualdad de Sobolev mejor, más power. ¿Cómo va? Empezamos con la norma LP. Acá no. Usamos ese ejercicio de análisis 1 que dejamos para nuestros alumnos. Muy bien. Y aplicamos la desigualdad, la Petty Projection Inequality. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo se escribe el volumen de un conjunto convexo? Se puede hacer coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares, ¿cómo es? Tienen el conjunto, tiran rayitos, ¿no? Los rayitos, ¿qué largo tienen? El largo dado por la función radial, la R, ¿no? Y hacen polares con esas medidas, con esos largos, ¿no? De los rayitos. Cuando hacen polares, va a salir un jacobiano, integran 1 desde 0 hasta el radio, entonces sale el radio elevado a la n. ¿No? Fácil. Bien, entonces el radio de un cuerpo es 1 sobre la función soporte, la función Gauss, perdón. ¿Está bien? ¿Vieron el cambio ahí? Bien. La función Gauss del polar de alguien, ¿qué es, Pablo? La función norma de un polar es por definición la función soporte del cuerpo. Ping. Ahí está. Y este bicho se calcula de esta manera que acabo de borrar. La integral de superficie. ¿Está bien? Ping. Ahí está. No, antes de eso, pará. Antes de eso, hay un pase mágico que es la desigualdad integral de Minkowski, ¿no? O sea, la desigualdad integral de Minkowski es ejercicio de análisis real también, pero con exponentes negativos y con el menor igual para el otro lado. Funciona también. Lo pueden tratar de probar, es fácil. Y ahora sí, escribimos la definición de la función soporte acá. Porque esa desigualdad integral de Minkowski sirvió para, bueno, algebraicamente llegar a tener la integral en los niveles, ¿no? De los conjuntos de nivel, junto con la integral en el conjunto de nivel. ¿No? La integral de superficie que escribí acá antes va a jugar el rol de la integral de superficie que aparecía en la Sobolev clásica. ¿Eh? Entonces acá tenemos de nuevo integral en los niveles, integral en las superficies de nivel. ¿No? De nuevo por la fórmula de coárea, no voy a mostrar de nuevo el dibujito, esto se escribe como una integral en Rn porque ahora x pasa por todos lados. Pero el peso, tiene que aparecer ahí, el peso va a ser la norma euclídea del gradiente. Ahora, la normal de un conjunto de nivel, ¿cómo se calcula? La normal de un conjunto de nivel de una función es proporcional al gradiente. Entonces el gradiente normalizado. Bien, gradiente normalizado, y ahora esto es una integral en Rn con un peso, y ese peso es justo el denominador. Entonces, bien. ¿Está bien? Y ahora lo que dio al final es una integral en Sn-1, promediamos en todas las direcciones. ¿Qué promediamos? Promediamos esta cosa. Esta cosa es el gradiente de la función producto interno un vector. Eso es la derivada direccional. ¿Está bien? Y esto que está acá es la norma L1 de la derivada direccional.
No, ¿qué pasó? ¿No apareció ahí? Bueno, no. Ah, está acá, no importa. ¿Está bien? La nueva desigualdad de Sobolev, esta es la desigualdad de Sobolev-Sang, es que la norma LP de una función se acota por esta manera de medir el tamaño, la grandeza de el gradiente, de las derivadas de una función. En vez de integrar en Rn y en cada punto medir la norma del gradiente con la norma euclídea, considero todas las direcciones posibles y en cada dirección tomo la derivada direccional y calculo la norma L1. Bueno, entonces, como la desigualdad, la petty projection, la desigualdad que usa acá, es estrictamente más fuerte que la isoperimétrica, esta desigualdad de Sobolev-Sang es estrictamente más fuerte que la desigualdad de Sobolev. ¿Está bien? Este menor igual se prueba de la misma manera que este menor igual, que es fácil. ¿Tá? Entonces, esto fue probado en el 99 por Gaioan Chang. Le decimos Sang, pero creo que es Chang. En Brasil es Zangui. Bueno, en fin. Y digamos, ¿cómo lo venden esto? Lo venden diciendo, el folclore es que la desigualdad isoperimétrica sea equivalente a la desigualdad de Sobolev, L1, es algo que se sabe desde hace un siglo más o menos, ¿no? Y el folclore decía que la prueba de la desigualdad isoperimétrica es una prueba profunda y usa fuertemente el producto interno de Rn, el producto interno euclidio. ¿Está bien? Y que si uno aplica una transformación lineal, por ejemplo, estirar así por 2 y achatar así por 2, la medida de superficie cambia y este término cambia también. Si ustedes componen a f como una transformación lineal inversible, en general cambia la norma del gradiente a menos que esa transformación sea una rotación. ¿Está bien? Pero la gracia es que por esa propiedad que tiene esta forma de medir la superficie, este término es invariante por transformaciones afines. Y de hecho, la desigualdad puede ser enunciada sin elegir ninguna norma. Ustedes para probar la desigualdad de Sobolev, acá usaron la norma euclídea del gradiente, ¿no? Pero la norma euclídea no tiene por qué ser la norma correcta, ¿no? En cambio, esta desigualdad se puede por lo menos enunciar sin elegir ninguna norma, porque la derivada direccional ya es un número. Entonces esa norma L1 es una integral simple, una integral pura, ¿no? Bueno, ustedes podrán objetar que acá está S1, Sn-1, ¿no? El borde de la bola unitaria euclídea. Está bien, pero también este bicho de acá es homogéneo en Xi. Entonces se puede escribir como una desigualdad que realmente no necesita ninguna norma. Si ustedes toman esta integral, por ejemplo, y hacen polares, les da esto de acá. ¿Está bien? Bien, entonces esa es la desigualdad isoperimétrica, así como que se vendía así, diciendo, bueno, a fin de cuentas la desigualdad isoperimétrica y la desigualdad de Sobolev no necesitan el producto interno. Tal vez lo necesiten en la prueba, pero no depende de cuál producto interno elijan. ¿Está bien? Entonces, en la prueba que hice antes pueden elegir una norma o elegir un producto interno y hacer todo lo anterior. Bien, pero hay una cosa en la cual les mentí. No es que me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Los conjuntos de nivel de la función no tienen por qué ser convexos. ¿Está bien? Y estas desigualdades isoperimétricas son para conjuntos convexos. Esta no, la desigualdad isoperimétrica clásica es para cualquier conjunto con borde suave, pero la construcción del cuerpo proyección es para conjuntos convexos. ¿Está bien? Entonces hay una pequeña mentira ahí, y como me acabo de dar cuenta, está bueno porque me da la excusa para hablar de la medida de superficie. Tengo tanto tiempo, pero vamos a tratar. ¿Cuál es el problema con la demostración? Que como ese bicho no es convexo, no tengo manera de llegar desde ahí arriba hasta esta integral, ¿no? Una vez que escribí esta integral, ya puedo seguir como antes, ¿no? Esa integral, entonces, ¿qué pasaría si el borde de K fuese un conjunto, bueno, si KT fuese un conjunto no convexo? Vamos a ver qué pasaría.
Imaginen que K entonces es así. ¿No? Este es KT. K. Y ahora hago la integral. ¿Llegan a ver acá? ¿Está bien? Acá a la esquinita. Estaba calculando entonces un medio, la integral en el borde de KT. Vamos a sacarle el T, vamos a hacer para cualquier K. Del módulo de B contra NX, diferencial superficie X. ¿Está bien? Si el K no es convexo, ¿qué va a pasar? Digamos, va a ser la integral de flujo en donde todas las interacciones sean contadas positivamente, ¿no? Entonces, si fuese convexo, sería todo lo que entra más todo lo que sale. Pero acá hay digamos, rayos del fluido, de aire, no estaba bien que sea, bueno, no sé, hay rayos que atraviesan más de 2 veces, atravesar 4 veces, ¿no? Y todas cuentan positivamente. ¿Está bien? Entonces hay que relacionar esta integral de superficie con alguna noción geométrica que se adapte mejor. Entonces ahí qué buena oportunidad puedo hablar entonces de la medida de superficie. Entonces vamos con el 1. Bien, eso va a estar ahí dando vueltas un rato. El truco acá es lo que quiero hacer entonces es relacionar una integral de una función que no depende de x, sino que depende de nx. ¿Está bien? Acá no aparece nx, sino que no aparece x suelta, aparece siempre n de x, con una integral en la superficie. Esa de ahí arriba la voy a borrar. ¿O quieren? Ahora se va. Ya no la necesito. Entonces, dado el borde de K, supongamos que es un conjunto con un borde suave, saben que tiene el Gauss map, ¿no? Para cada punto X, calculan NX. Y bueno, toda la historia de la curvatura de Gauss sale de acá, ¿no? La diferencial, etc. Ahora, si ustedes miran acá en el borde de X hay una medida de superficie natural que es la Hausdorff n-1 dimensional. Y una función cualquiera, medible, puede push forwardear cualquier medida, ¿no? Si tiene una medida acá, la push forwardean. Entonces acá tiene la medida hn-1, push forwardea a n estrella de hn-1, que vamos a llamarla la medida de superficie de K. ¿Está bien? Entonces, dado un conjunto convexo, podemos construir una medida de superficie en la esfera de esa manera. Y dejó de rodar. Bueno. Creo que le había puesto un límite. No fue buena idea. Vamos a hacerlo de nuevo. Por definición, ¿cuál es la medida de un conjunto? Es la medida de la preimagen de n, ¿no? Acá están viendo n. ¿Ven? Dado un punto, este es convexo K, y el punto de x tiene un n de x. Entonces, la onda es que una integral en la superficie, como estos nx, supongamos que el cuerpo es aquel, como estos nx van a caer en uno de esos 4 puntos, esta integral puede escribirse como la integral Sn-1 de v, y ahí en vez de poner n de x voy a poner xi. Y xi va a ser la variable. ¿Está bien? La medida push forward hace eso, escribe cualquier integral evaluada en la función n como una integral de superficie con la medida push forward en el codominio de la función n. ¿Está bien? Bueno, entonces, si tuviésemos una función definida en la esfera e integrásemos acá, integrásemos la función en n de x, diferencia de superficie, daría exactamente la función evaluada en esos 4 puntos, tac, 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 bueno, con un peso cada uno. Ese peso es la longitud de cada intervalo, ¿está bien?
el tiempo que pasa el punto en cada intervalo. Por ejemplo, en este ejemplo, la medida de superficie va a ser una suma de 4 átomos, ¿no? Cada átomo con un peso igual al lado. ¿Eh? En ese ejemplo, si yo tuviera de acá una función que sale para r, sería la integral de f de n de x acá, sería f de este punto más f de ese punto más f de ese punto más f de ese punto, multiplicados por el tiempo que pasa a cada punto ahí. Otro ejemplo es con el 2. A mi punto viaja a velocidad constante y está n, ¿no? Entonces ustedes ven que un conjunto convexo así, la n de x va a pasar la mayor parte del tiempo cerca de los 4 digamos, polos, ¿no? Acá, y va a pasar muy rápidamente por las partes de acá. ¿Está bien? Entonces en ese caso, la medida, para que se satisfaga esta igualdad, la medida va a tener una densidad, esa densidad va a ser muy alta acá y muy baja en las esquinitas, muy alta acá, muy baja en la esquinita, ¿está bien? Porque los puntos como que no se acumulan en esas esquinitas. También, también puede haber otras combinaciones, ¿no? Ahí la medida era absolutamente continua, la otra era puramente singular y también podemos tener casos así, ¿no? Donde la medida de superficie en ese n-1 va a ser continua acá, va a tener una densidad alta acá y baja acá, y acá va a tener 2 átomos. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a apurar un poco. Entonces, ¿de qué sirve esto? Bueno, está bien. Estoy yendo a resolver aquel problema que estaba en rojo ahí, que no era convexo. ¿Qué tiene que ver esta medida de superficie? Bueno, uno puede preguntarse qué medidas de superficie provienen de cuerpos convexos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué problemas puede haber? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de acá. La medida de superficie, si numeramos los lados, 1, 2, 3, 4, 5, la medida de superficie va a tener un átomo por cada lado en el vector normal de cada lado. Entonces, para el 1 tendríamos un átomo ahí, para el 2 tendríamos un átomo por acá, para el 3 estaría más para arriba, para el 4 estaría por acá, y para el 5 estaría por acá. Entonces, ahora, si esta medida también puede ser la medida de superficie de un conjunto convexo. ¿Está bien? Ese conjunto convexo va a ser la convexificación de este de acá, y esa es la herramienta que voy a usar para resolver aquel problema. A un conjunto no convexo lo convexificamos. ¿Está bien? Ya les voy adelantando la respuesta. El conjunto convexo que tiene a esta como medida de superficie va a ser así, ¿no? Agarro este lado, lo pongo acá arriba, agarro ese lado 3, lo pongo acá. ¿Está bien? Ok, y los otros están iguales. 5, 4. Entonces la pregunta que tengo que resolver para convexificar un conjunto es si tengo una medida, ¿cuándo esa medida proviene de un conjunto convexo? ¿Está bien? Y ese es el teorema de Minkowski. Ganó. Acá. Teorema de Minkowski. Se llama el problema de Minkowski. Es así. Dado una medida de Borel, encontrar condiciones necesarias y suficientes para que esa medida de Borel finita sea la medida de superficie de un cuerpo convexo. Y hay dos patologías que no pueden suceder, digamos. Si esta medida tuviese solamente 2 puntos, uno arriba y otro abajo, el cuerpo convexo debería tener un lado horizontal y otro lado horizontal. No puede ser. ¿Está bien? Entonces, la medida, bueno, el soporte es la segunda condición. El soporte de la medida no puede estar concentrada en un hiperplano de dimensión menor. Y la otra condición es, digamos, si uno tiene estos puntos acá y va construyendo el convexo para que cierre al final estas normales, la función normal ponderada por el largo del lado, la medida del lado tiene que dar 0. ¿Está bien? Es fácil ver que toda medida de superficie tiene que satisfacer esto. Eso en términos de esta integral se prueba así, cuando yo le saco el módulo da 0. ¿Está bien?
Eso que dije antes con lo de análisis 2 se traduce así para la medida de superficie. Entonces, bien, podemos arreglar el problema. El conjunto convexo, el conjunto KT no es convexo, pero lo podemos convexificar. Y cuando convexificamos a alguien, su volumen aumenta. Demostración, ese dibujo. No voy a dar la demostración. Si tuviese media hora más la daría, pero nos dormiríamos todos. Entonces puedo hacer todo lo mismo que hice antes con KT chirimbolo en lugar de KT. KT rojo, tac, tac, tac. ¿Está bien? Cuando llego a este punto, esta es una integral de superficie en el borde de KT. La integral de superficie en el borde de KT convexificado se puede escribir como una integral de superficie con la medida de superficie push forward de él, que a su vez proviene de la medida de superficie del conjunto no convexificado, por definición de la medida push forward. Entonces, tac, podemos sacar KT chirimbolo y dejar KT y seguir. Y al final llegamos al mismo término, digamos. Entonces ahí es como termina la demostración de Sobolev-Sang, más o menos completa, solo falta el tema de que el volumen aumenta. Eso es fácil de probar, pero ahí debería introducir un poco más de teoría, también muy básica. Si fuese un minicurso sería una buena excusa para ir para los volúmenes mixtos. Entonces vamos a parar acá. Espero haber no sé, hecho buena propaganda de lo que es esta teoría, los métodos. Nosotros trabajamos con mi grupo allá, trabajamos alrededor de esta desigualdad. No mucho, digamos, Sobolev inmediatamente tiene aplicaciones muy fuertes en ecuaciones diferenciales. Nosotros nos quedamos ahí en la desigualdad misma, que ya tiene mucho contenido geométrico como para estudiarla en profundidad. Nosotros descubrimos una cosita así de la desigualdad, esta que presenté para el caso LP, y fue como, wow, sí, tenemos como 20 citaciones. Pero bueno, en fin, es eso. Muchas gracias por la atención. Bueno, agradecerle mucho a Julián. Se supone que ahora vendría la parte donde hacemos preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna preguntita. Sí. No, pero no me oyen. Bueno. O sea, acá partí siempre de la desigualdad de Sobolev-Poincaré con el gradiente en L1. ¿Existe algo similar para el gradiente en LP? Sí. Digamos, de esta generalización me refiero. Sí, sí, exactamente. A ver, digamos, esto, cambiando L1 por LP, Claro, sí, existe para P mayor que 1, para P mayor o igual que 1. Y que da igual, lo mismo que Da igual. ya gradiente de la P. Sí, exactamente, a la 1 sobre P. O sea que puede serlo para todos los P's. Para todos los P's, eso fue probado un poco después, en el 2003, pero ahí necesitas toda la teoría LP. Hay medidas de superficie LP, el problema de Minkowski LP, o sea, todo eso. Y se hace como que pasás de lo que es geométrico, puro geométrico, a toda una teoría LP que pierde un poco la desigualdad original no tiene la misma interpretación geométrica. Claro, pero exacto. sí vale. Sí, vale. Gracias. No. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Qué otras desigualdades se pueden atacar con estas técnicas? Bueno, lo que hicimos nosotros fue probar la desigualdad de Sang, primero con una nueva prueba, que simplificaba mucho todo eso que dije de medida de superficie LP, y usamos esa técnica para, por ejemplo, Gallardo-Nirenberg, desigualdad de traza en el semiespacio, desigualdades con pesos monomiales, por ejemplo. Después hay otra gente que hizo, por ejemplo, la Moser-Trudinger. Una vez que se corrió la bola de que hay desigualdades funcionales invariantes afines, todos se pusieron a trabajar para hacer la versión afín de cada desigualdad. Para lo que te imagines hay una versión funcional, invariante afín, que usa la Petty Projection, o alguna relacionada. Por ejemplo, una cosa que hicimos fue integral, ahí la F está definida en la parte de arriba, AR, y integral F, acá LP, por xn más 1 elevado a la A, diferencial X, mayor o igual que integral F.
con un peso acá, si el mismo peso acá, por ejemplo, la A, ¿no? Desigualdad en un hiperplano, en un semiespacio. Eso sí conozco, pero también poniendo esta cosa, esta... Sí, 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 esta sería la clásica, ahí hicimos una versión afín de esta, por ejemplo. Pero me parece que es bastante delicado que no puedes poner cualquier peso, digamos, son pesos muy particulares, ¿no? El producto de coordenadas. Ese problema ya estaba resuelto, nosotros agarramos el problema ya resuelto y lo afinizamos, entonces nos quedó la misma potencia que los tipos usaron, que no sé cómo lo probaron, la verdad. No, pero que dice Pablo que esta desigualdad vale con pesos muy generales. Eso no sé, eso hay que preguntarle al que hizo el trabajo que usamos nosotros. Así. No puedes poner un peso en la clase P o cosas así, no creo. No tengo idea. Eso sería, si querés trabajar en eso, bienvenido. ¿Por qué no jugás a que sí tratábamos de probar un teorema? Sí, por ejemplo, en este caso la invariancia afín sería preservando este hiperplano. ¿No? Claro, por eso. Bueno, Yo jugaría que no porque preservando la descomposición ortogonal. lo que me acuerdo es que hay un trabajo con los pesos estos que usa esta cuestión del transporte óptimo. Claro. Pero no anda esa técnica con cualquier tipo de pesos, por lo menos hasta donde yo sé. Como que son pesos muy, muy particulares. Pero a lo mejor con otra técnica, no sé. No sé, la ventaja de transporte óptimo es que permite probar desigualdades que tengan desigualdades tipo clásicas, pero donde acá te sale la norma, te sale cualquier norma. Entonces ahí usas nuestra herramienta y la transformas en afín, por ejemplo. Eso. ¿Alguna otra preguntita? Al principio habías escrito unas desigualdades, dispusiste la que salteaba una era la conjetura y después la del medio era la desigualdad esta de Blaschke-Santaló. En esa desigualdad, ¿se sabe cuáles son los conjuntos en los que vale el igual, digamos? Sí, digamos, a ver, sí y no. O sea, la desigualdad de Blaschke-Santaló es que, claro, esa es una conjetura más difícil todavía. Yo qué sé. Claro, esa implicaría la otra, digamos. Esta es la desigualdad de Blaschke-Santaló. Se sabe que si caes una bola, da igual. ¿Está bien? O sea, este producto se llama el volumen de Mahler, si no me equivoco. Si multiplicas acá por 2, K polar se divide por 2. O sea que no depende del tamaño de K. Si estirás acá por un factor de 3 así, K polar se comprime por un factor de 3 así. O sea que tampoco depende de la posición afín. O sea, entonces es un invariante que mide la forma, pero sí, olvidándose de su tamaño y olvidándose de cuán grande es en las direcciones. Entonces, digamos, lo que se dice es que mide cuán redondito es, ¿no? Lo más redondo posible es la bola euclídea. Esta desigualdad compara el segundo término que usamos acá con el tercero. Para el otro lado es una conjetura. Volumen del simplex al cuadrado. El simplex, ¿no? Sí. El simplex, o sea, el menos redondito, es el que tiene muchas puntas, es el simplex. O sea, el triángulo de n más 1 puntos en Rn. Y no se sabe, o sea, se conoce el valor de esto, pero no se sabe si ese es el mínimo valor. Se conjetura que ese es el mínimo valor. Si K supones que es simétrico, acá viene el paralelotopo, el cubo. Entonces, sí, bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero la de Blaschke-Santaló entonces dice que volumen de K es menor o igual que el volumen de K polar a la menos 1 por esta constante. Y esa constante viene embebida en los términos que depende solo de la dimensión y no escribí. Sí se sabe que vale la desigualdad de manera asintótica, que es la desigualdad De Burgen-Milmark, que es la que usó Mariano. Claro, asintóticamente esto es C a la n con una C, ¿algo así? Con una C universal. La C cada vez se mejora más, pero bueno, está muy lejos de probarse. Sí. Por lo que tengo entendido, la conjetura está de Entonces, Perdón, entonces esta dice que el tercer término es mejor, que el tercer término es peor que el segundo. Esta vendría a decir lo contrario con otra constante. Entonces no se sabe cuán lejos están esos dos términos. Bueno, no sé si había alguna otra preguntita del público. Bueno, muchas gracias, Julián, por la linda charla. De nada, entonces. gracias a ustedes.